súper bueno, potente, suculento. Muy buenas. Hoy, siguiendo nuestra línea, vamos a preparar un arroz melosito, caldosito, un arroz de centollo. Ya veis cómo queda muy bien, es un arroz también marinero, un arroz muy sabroso y muy... Desde luego, cuando hace mucho calor también este arroz pega mucho, pero bueno, cuando hace así un poquito de fresquete es un arroz para morirse. Como casi todos los arroces marineros, pues nuestra cebollita, el tomate, los tropezones, el arroz, pimentón, la ñora que no nos falte, luego la centolla y vamos a añadirle unas 4 gambitas para darle un poco de color. Bueno, empezamos abriendo el centollo, apartamos el culo y si tenéis un abreostras o un aparatito que no corte para no haceros daño, le metéis por aquí, ¿veis? Qué sencillo. Sacamos toda la carne sin perder ningún caldo. Esto rompemos en un par de trocitos y lo reservaremos. Y esto también lo reservaremos para después, para ponerlo en el arroz. Bueno, añadimos un chorrito agradable. Vamos a sofreír un poquito para que suelte el saborcito. Esto le dejará un sabor al aceite espectacular. No tiene mucha chicha, pero sabor, ¡buah! Vale. Ahora lo sacamos, lo apartamos y retiramos para después. Añadimos la cebolla. Le damos 2 vueltecitas y la ñora. Añadiremos la ñora para que vaya sofriéndose y soltando el sabor. Ahora añadiremos los tropezones. Estos son tropezones de calamar, sirve también tropezones de sepia, tropezones de rape. Para este arroz lo admiten en trocitos sin espina, lo admite todo. Ahora sofreiremos un poquito más. Añadiremos media cucharita de pimentón. Y una cucharita y media de tomate. Mirad, nuestro oro, azafrán de la Mancha, hecho en la península. Le añadiremos 4 o 5 hebras de azafrán, que se tuesten un poquito. Añadiremos el arroz. El arroz, como normalmente para los caldosos, yo suelo poner la mitad que pongo para los secos. Si para los secos pongo 100 gramos, pues para el caldoso suelo poner unos 60 gramos por persona más o menos. Entonces pondremos 1 y 2, que son para 4, y pondremos para los pollos, como siempre, que no falte. Le daremos unas vueltecitas al arroz. Y le añadiremos el caldo. El caldo lo tenemos que tener siempre caliente para que comience a hervir rápido. No podemos dejar que el arroz no deje de hervir, entonces el caldo debe de estar previamente cocido y que debe estar cociendo. La proporción para estos arroces son, pues en vez de ponerle, como le ponemos 3 partes para los secos, a este le pondremos 3 partes y media, porque lo tenemos que dejar caldosito para luego el segundo plato, como que dice, ya quede súper meloso y buenísimo. Como veis, este fuego se comporta como si estuviéramos haciendo una paella a leña, porque cuando quieres mucha potencia, la verdad que este fuego tiene mucha potencia, y cuando quieres poca. Si os dais cuenta, cuando haces una paella a leña o un arroz a leña, al primer hervor necesita mucha fuerza. Bueno, añadimos
la centolla para que se cueza, luego las patitas podamos comérnoslas. Y ponemos la cabecita. Ahí está. Y ahora añadiremos un poquito de infusión de azafrán y la sal. Dejaremos cocer a fuego fuerte unos 8 minutos y luego ya le bajaremos el fuego. Bueno, ya tenemos 8 minutos cociendo a fuego fuerte. Vamos a bajar el fuego, quitamos el fuego de fuera y bajamos un poco el de dentro. Y ahora otros 4 o 5 minutitos más y ya está esto para chuparse los dedos. Un poco de color, esto es perejil picado, un poquito por encima y le da color. Ya como ya está casi el arroz también, le quedan nada, ponemos las gambitas a última hora para que no se pasen mucho y ya lo tenemos. Vamos a probarlo a ver si le falta algo de sal. No, está perfecto. Como veis, el arroz coge el color solo del azafrán y del tomate. Queda sueltecito, aunque sea meloso. Ahora de aquí un rato, cuando apaguemos el fuego, quedará súper melosito. Esto ya está. Vamos a dejarlo reposar 2 o 3 minutitos y arreglado. Como veis, ha quedado espectacular. Ponemos un trocito de pata. Bueno, y las 2 gambitas, gamba roja de la lonja de Gandía. Pues un plato espectacular, súper marinero, súper bueno, potente, suculento. Y bueno, que está diciendo cómeme.